Hola compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es John Fernández Castro Duarte y junto a mi compañero Rubén Adolfo Quintero Marcusi le vamos a hablar sobre la epistemología genética. Para ello planteamos unos objetivos. Como objetivo general tenemos realizar una introducción sobre la epistemología de Jean Piaget y como objetivos específicos tenemos analizar los puntos fundamentales de la epistemología genética y comprender cuál fue el inicio de la epistemología genética. Para ello mi compañero Rubén Adolfo Quintero les va a hablar sobre la epistemología de Jean Piaget. Ahora les hablaré sobre la teoría de Piaget. Bueno, la teoría de Piaget ha tenido gran difusión, más que todo pues, en la psicología y en la pedagogía, pues porque revolucionó pues, el concepto de inteligencia y procesos de aprendizaje, pero pues no tuvo tanto en el campo deseado de Piaget, que era la epistemología, porque pues, su interés está centrado en los mecanismos de producción de conocimientos. Como Piaget quería apartar ciertos interrogantes epistemológicos, pues debió desarrollar una teoría psicológica, porque pues la psicología que había en su momento pues era insuficiente. Lamentablemente la epistemología genética pues es un poco mal vista por razones que ahorita plantearemos. El núcleo central de esas dificultades para su correcta interpretación pues sería el rol que emplea la psicología y la lógica. La psicología, la relación entre la psicología y la epistemología pues ha sido diversa durante la historia, y pues en general la pertinencia de los argumentos psicológicos hacia las acepciones de carácter epistemológico pues muchas veces los epistemólogos pues las ven con desconfianza o no las toman como tan en serio, porque tienen cierta desconfianza de esas, exceptuando cuando es con posición respecto a la psicología, porque ya es su campo. Pues eso causó una reacción que condujo pues a ignorar la psicología como instrumento de análisis de problemas específicos de toda teoría del conocimiento. O sea, significa ignorarla, significa no nombrarla o no emplearla, pero pues sí, o sea, como que esto porque por la falta de fundamentación de pues sus presuposiciones de carácter psicológico. Piaget planteó dos razones o dos raíces de esto. Una razón sería que la psicología experimental está en un estado de inmadurez, por sus métodos. O sea, su método es muy unilateral y pues sus resultados son una esterilidad en sus resultados. Esto es justificable. Mientras que la segunda razón pues es porque no tan justificable, porque pues ellos tienen la ingenua idea ingenuamente toman la introspección como método, dando resultado que las reflexiones que hagan los psicólogos no necesitan de verificación experimental, o sea, que tomen como verdadero, pues eso causando que haya un cierto rechazo. Ahora hablaremos en los casos en los que la psicología tiene un rol importante en el análisis de problemas epistemológicos. Es muy reducido los casos donde pasa esto, pues más que todo es cuando la definición y justificación entra en el campo de la reflexión y la especulación filosófica. Un ejemplo sería pues la obra de Bertrand Russell, donde él pone dos cuestiones básicas. Una, ¿qué es lo que conocemos? ¿Y cómo es que lo conocemos? Estas dos cuestiones básicas son sobre el conocimiento humano. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que qué es lo que conocemos? Él dice que esto se le asigna a cada ciencia. Cada ciencia puede decir qué es lo que conocemos. Mientras que la segunda se lo da el mérito a la psicología. Porque él plantea él dice que la materia prima de nuestro conocimiento son los eventos mentales en la vida separada de cada persona. Entonces, pero él no se pone a pensar si realmente esto es si esto es aceptado por la psicología. Entonces, si no es aceptado con la psicología, pues cómo puede decir que afirmar eso. Y pues tampoco se pone a pensar si la psicología puede responder a esta pregunta. Es algo muy importante. La ciencia realmente responde a esta pregunta. Más adelante Piaget planteará esta pregunta de otra manera para dar respuestas. Y ahora con relación a la psicología y la lógica, por ejemplo los lógicos dicen que Piaget lo que hace es psicologismo, y mientras que los psicólogos dicen que él hace logicismo. Con respecto a la segunda acusación, pues se tiene que tener en cuenta que los objetos que se ocupa
La lógica son las proposiciones, las clases, las relaciones y las funciones. Ellos son introducidos por definiciones y postulados. Además, ellos se construyen en sistemas formales en los cuales se introducen reglas de deducción. Y para la lógica no se crea esto de la nada, sino que se crea de sistemas formales. La estructura, les digo, las estructuras sucesionales tomadas del sujeto. Y una parte considerable de la obra experimental y teórica de Piaget ha consistido en poner de manifiesto con las estructuras y cuál es su origen, y estudiarlas desde su punto de vista psicogenético en el psicologismo. Entonces eso es lo que plantean pues lo que plantean los psicólogos y los lógicos con respecto a lo que dice Piaget. Ahora Piaget introduce en la epistemología la verificación experimental. Como él quiere que pues la epistemología genética sea como cualquier otra ciencia, que las preguntas son verificables, pues él plantea 3 métodos y dice que el método de verificación será de acuerdo a la pregunta. Entonces él plantea 3 métodos complementarios. Uno, el análisis formalizante, que es problemas de estructura formal de los conocimientos y validez de los sistemas. El segundo es el análisis psicogenético, que son problemas de hecho y no de validez formal, referidos a la caracterización de los estados de conocimiento en distintos niveles sucesivos y en los mecanismos del pasaje entre uno y otro. El otro es el método histórico crítico, que es la reconstitución de la historia de la ciencia tanto en los procesos de condiciones en un nivel de conocimiento a otro. Entonces esos serían los 3 métodos que planteó pues Piaget. Como habíamos dicho anteriormente, pues que Piaget había reformulado la pregunta de las 2 preguntas de Bertrand Russell. Él la planteó de la siguiente manera: ¿cómo pasa un sujeto de un estado menor de conocimiento a un estado mayor de conocimiento? Entonces él dice que pues un ejemplo sería como la ciencia pues ha avanzado con el tiempo, o sea, como con el tiempo pues la ciencia, o sea, las matemáticas, cómo se introdujo por ejemplo el cálculo diferencial, o sea, por ejemplo, con el profesor da un ejemplo que dice que pues antes se tomaba como la más importante la ciencia de la geometría y luego la aritmética y luego el cálculo, o sea, cómo pasaron de eso ahí, o cómo hubo el principio del cálculo, pues eran solamente suma y resta, luego se pasó al cálculo diferencial, al cálculo integral. Entonces eso sería como una persona, por ejemplo, como un niño pues en un cierto tiempo no puede hacer un problema de suma o resta y luego después puede hacerlo, o sea, pasar de un no poder hacer a un poder hacer. Eso es cuando una persona lo está observando. Pero cuando es la misma persona, es no comprender y pasar a comprender. Esas serían pues es como él responde esas preguntas. Y pues ahora hablaremos del interés que ella dice que el interés de la epistemología debería ser el sujeto en desarrollo, o sea, el niño, como él hizo en su teoría la teoría de Piaget. Pero pues muchos epistemólogos o algunas personas le decían que no podía ser, porque pues el niño pues su conocimiento era pues un reflejo o una copia de lo que pues de las personas adultas. Pero Piaget decía que pues esto será equivocado. Ahora mi compañero John les hablará sobre los 5 conceptos principales desde la teoría de Piaget. Muchas gracias, compañero Rubén. Ahora vamos a hablar sobre los 5 puntos principales de la epistemología genética de Jean Piaget. Como primer punto tenemos: la acción es constitutiva de todo conocimiento y todo conocimiento depende de la acción, y pues esta misma acción es productora de conocimiento. Como Jean Piaget dice que para tener un conocimiento de un sujeto hay que intervenir con él, hay que trabajar con él. Por ello, si nosotros tenemos una acción con este conocimiento, generamos conocimiento. Segundo punto: rechazo entre experiencia y deducción. Pues Piaget dice que para conocer debe tener una estructura y que esta estructura pues debe cumplir ciertos requisitos de la acción. Como bien sabemos, la epistemología es el estudio del conocimiento. Entonces, este conocimiento debe tener cierta estructura que lo verifique y lo compruebe. Para ello partimos ahora al tercer punto: replantea el problema de un conocimiento objetivo.
Piaget dice que el objeto es un límite al cual nos aproximamos sin alcanzarlo jamás. Pues como bien sabemos, nosotros paramos en un punto en el que ya nos sentimos satisfechos de un conocimiento. Y como tal, no lo profundizamos más. Por ello dice que nunca vamos a tomar el conocimiento como tal. Para ello, Jean Piaget nos menciona una anécdota de un diálogo que tuvo Piaget, Kedron y Rubinstein, donde Kedron le hace una pregunta a Piaget, la cual Piaget responde, pero Rubinstein interviene y le dice: no, espera Kedron, te replanteo la pregunta para que sea más clara y más específica en el ámbito epistemológico. Entonces, al hacerle la pregunta a Piaget, ya reformulada, él le dice: no, espera un momento, esta pregunta en sí es la misma, pero tiene una diferente estructura, por lo cual no va a tener la misma respuesta, pues que partiendo de la lógica y la psicología y la razón, pues se pueden divagar en diferentes respuestas, a la cual pues le responde de una manera distinta. Por ello, sucede ese problema entre el conocimiento objetivo. No siempre una pregunta formulada de diferente manera va a tener la misma respuesta. Partimos al 4 índice. Idea central de la epistemología genética. Dice que tanto la naturaleza como la validez de los conocimientos depende de su modo de formación. Para ello, es necesario tener en cuenta el prefacio de la segunda edición que escribió Jean Piaget, en la que formula los 3 interventores en el aprendizaje del conocimiento. El sujeto, que es el sujeto de conocimiento, lo que vamos a aprender, lo que vamos a buscar, lo que estamos consultando, lo que queremos saber. El historiador, que es el sociólogo o psicólogo que basa dicho conocimiento y lo replantea en una teoría. Y por último, tenemos al epistemólogo, que es el que verifica si este sujeto de conocimiento tiene el rigor necesario para aplicarse a la epistemología. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones el sujeto no tiene la verificación necesaria o la justificación necesaria, por lo tanto es desechado por el epistemólogo, pero en ocasiones el historiador y el sujeto de conocimiento cumplen ciertos criterios para validarse, pero no en el ámbito epistemólogo. Por lo tanto, se descarta el epistemólogo, pero no por beneficio del historiador. Es en beneficio propio del sujeto de conocimiento, como él muy bien lo explica en su documento de la segunda edición del prefacio. Partimos para finalizar con el 5º punto. Dice la concepción dialéctica que subyace en toda la obra piagetiana, donde se formula una pregunta, la cual es: ¿cómo se llega a la situación de tomar conocimiento de un dato provisto por la experiencia? A lo cual pues la respuesta piagetiana es elaborando en detalle una explicación acertada de lo que significa la interacción entre el sujeto y el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para validar este dicho conocimiento se debe profundizar en cierta cantidad a detalle para que sea válido. Pues entre más detallado y más profundo sea la aclaración de este sujeto de conocimiento, más verídico será. Ahora mi compañero Rubén Adolfo les va a hablar sobre otro punto muy importante. Ahora hablaremos un poco de la producción del conocimiento. En la medida que se desarrolla un nuevo conocimiento, este está concebido por una sucesión de estados de equilibrio, luego una desequilibración y luego una reequilibración en los nuevos niveles alcanzados. Hay 3 estados de equilibrio, formas de equilibrio, que están entre los esquemas de asimilación del objeto, al cual el esquema debe acomodarse, que sería pues la equilibración entre forma y contenido. Luego está entre los subsistemas, que luego integran un sistema, y luego las diferenciadoras y las integraciones. De este último es de gran importancia para Piaget, porque luego pues le ayudará a explicar algo muy importante, que es la producción de nuevos conocimientos, que pues los epistemólogos le dan, o sea que se valían esto con 2 nociones, que son la abstracción
y la generación, aunque no la hayan pues definido como tal. Como había dicho, hay un estado de equilibración, luego desequilibración y luego reequilibración. La desequilibración es cuando hay un obstáculo en el proceso, en cualquiera de los tres procesos de equilibración. Por ejemplo, en la asimilación es cuando el objeto no se deja asimilar o hay una traba para el objeto. Entonces hay una compensación. Cuando hay una compensación completa, entonces no hay problema. Pero cuando hay una compensación incompleta, da resultado una contradicción, que es una contradicción cuando la compensación es incompleta. Hay una incompleta entre las afirmaciones y las negaciones. Esto se ve pues más que todo en una obra que plantean ahí, donde habla sobre la dialéctica que plantea Piaget, que pues, hay dos formas de dialéctica que plantean ahí, la de Hegel y la de Marx, que las dos está la situación de interacción y la situación de términos de oposición. Entonces está la situación de interacción en la cual dos términos están en oposición en un condicionamiento recíproco, haciendo que ninguno de los dos pueda ser definido o ser independientes. Y la segunda situación es la situación de dos términos en oposición. Y como lo dice, pues es cuando hay dos términos en oposición que se niega el uno al otro, haciendo que surja un tercer término, el cual es una síntesis de los dos anteriores. Y con eso pues quedaría pues las dos dialécticas, que es la de Hegel y la de Marx. Ahora mi compañero a continuación pues les dirá las conclusiones sobre nuestra exposición. Bueno, después de haber comentado todo sobre los puntos principales de la epistemología genética, de hablar de un poco de sus orígenes, de quién la creó, de las ciertas críticas que ha tenido, pues abarcamos como tal unas conclusiones de lo que se trató el día de hoy. Pues podemos concluir que gracias a todo lo anteriormente mencionado podemos comprender más a fondo lo que es la teoría de Jean Piaget en la epistemología genética. Pues ya conocemos una introducción, que es el objetivo general que estamos planteando en este video. Pues aclaramos qué es la epistemología genética en pocas palabras, como tal es una introducción, y pues partimos a la segunda conclusión, que es que la teoría de Jean Piaget ha tenido gran revuelo en el ámbito de la psicología y la pedagogía, pero no en el ámbito deseado, el cual es la epistemología, por la interpretación errónea de su teoría, por la idea equivocada del rol de la psicología y la lógica en la misma. Pues como podemos ver durante todo lo mencionado, y se mencionaron diferentes autores que pues criticaron esta teoría, pues porque tenían cierta equivocación o no le veían un ámbito necesario de profundidad, para lo cual a medida que se fue avanzando y fueron entendiendo esta teoría, pues se pudo comprobar a sí misma que es real. Bueno muchachos, eso es todo, espero que les haya gustado el video, nos vemos en un próximo.